vamos a hablar del tercer mandamiento y quiero que abra su Biblia en el libro tercero de la Biblia, Levítico capítulo 5, versículo 4. Leviticus, Vaikra, se dice en su idioma original este libro. O más que es el chip de la computadora. ¿Ya tiene la porción? ¿Ya la tiene? ¿Está listo para leer? Conste que estamos empezando a las 12. Después nos va a querer ir a las 12:15, ¿eh? Dice la Biblia así. Estoy advirtiendo de una vez. O si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello que ha pecado. No le puse ahí aquello que ha pecado. Queridos hermanos, normalmente la mayoría de equivocaciones que nosotros cometemos, voy a llamarle equivocaciones porque realmente estoy hablando de pecados, suceden así como dice estos dos versículos, especialmente el 4, sin pensar, sin darse cuenta. Muchas veces sin pensar, no adrede, no con alevosía. Cuando es con alevosía es ciertamente peor. Pero muchas veces sin pensar nos equivocamos, fallamos, pecamos, sin pensar. Ahora bien, esto no nos exime de la culpa, porque el verso dice, será culpable de cualquiera de estas cosas. Y sucede que cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado en algo, a nosotros mismos, a las personas que nos rodean, o a Dios, o sea, a Dios, al prójimo o a nosotros mismos, un sentimiento de culpabilidad inunda nuestras vidas. Y la culpabilidad hace imposible ser feliz. La culpabilidad es una respuesta emocional natural a entender que hemos fallado, que hemos pecado. Y es imposible, mi querido hermano, ser feliz cuando tenemos sentimientos, pensamientos o partimos de sentirnos culpables. La culpabilidad nos mata literalmente, nos roba la vida. Y el Espíritu Santo me hacía entender mientras yo preparaba este mensaje de que muchos de nosotros estamos detenidos allí. Estamos como, es que no me gusta la palabra, pero solo esta se me viene, estamos trabados en la culpabilidad. Procesamos las situaciones y nos culpabilizamos. Hemos aceptado la culpa como un modus vivendi y vivimos con la culpa, y lo peor de todo es que por vivir con la culpa no podemos ser libres. Si usted recuerda sus errores del pasado, lo más seguro es que esté viviendo con culpa. Si usted tiene remordimientos por situaciones del pasado, lo más seguro es que esté viviendo con culpabilidad. Es tan terrible la culpa, es un enemigo oculto que mata y que hace imposible la felicidad. Pero que si nosotros vamos a la Escritura, vamos a entender que la confesión confesará aquello en que ha pecado, nos va a limpiar. La culpa es terrible. Ahora, el problema de venir a la religión, no lo voy a llamar relación con Dios, sino religión, o sea, adquirir ciertos conceptos religiosos que o no son propios, porque no nacen de mi relación con Dios, sino que nacen de lo que otros me dicen, o
que nacen de ideas equivocadas o de culturas equivocadas, hablando de religión, es que en lugar de ayudarnos la religión, nos hunde un poquito más, porque casi nos hace sentir que no tenemos salida. Y esto genera una confusión, porque el Evangelio, mi querido hermano, el Evangelio de Cristo es el mensaje de las buenas nuevas. Evangelio quiere decir buenas nuevas, y buenas nuevas se aplican a mis errores, buenas nuevas que se aplican a mi vida, buenas nuevas que me van a traer vida, buenas nuevas quiere decir que yo puedo vencer los sentimientos interiores que me matan. El problema es que nosotros vivimos dos realidades muchas veces. Vivimos una realidad con las personas o con el prójimo que nos ve, ¿verdad? Porque ¿qué va a decir la prensa? Y vivimos una realidad interna. Delante de las personas la proyección es que estamos bien normalmente, pero con nosotros nos estamos poniendo el dedo en la llaga continuamente. A eso le llamo yo religión. Pero el Evangelio son las buenas nuevas de Jesús, que ha venido, usted sabe, entre otras cosas, a pagar nuestras culpas. De hecho, la canción primera con la que Gerson adoró decía, mis culpas lavó. Y entonces la pregunta natural aquí sería, si el Señor lavó mis culpas, ¿por qué las sigo sintiendo? ¿Por qué las sigo cargando? ¿Por qué las sigo llevando? ¿Por qué las culpas mías siguen siendo un factor tan presente en mi vida? Y que no crea, mi querido hermano, que las culpas no afectan cada una de sus decisiones. Por supuesto que las afectan. Nos impiden tener decisiones objetivas. Nos impiden creer en la palabra. Nos impiden tomarnos de Dios. Nos impiden las culpas que nosotros tenemos. Esas recriminaciones que nosotros tenemos. Y por eso él estaba hablando del segundo mandamiento, de amarse a sí mismo. La primera prédica que vimos de esto era para estar en paz consigo mismo. La segunda prédica que vimos la semana pasada era ¿para qué era, hermana? Ya se me olvidó. ¿De qué le hablé la semana pasada? ¿Se acuerda? Yo lo apunté por aquí, dice, pero no lo pongo en práctica. Gloria a Dios. A ver. ¿Cómo? Los traumas del pasado. Diálogos internos, exactamente, gracias. Hablábamos de los diálogos internos, de que nosotros construimos toda una realidad en nuestra mente y que tenemos que aprender a tener diálogos positivos. Pero hoy estamos hablando de algo mucho más profundo, de los recuerdos y de las culpas. A ver, confundimos entonces, una pequeña confusión. Culpabilidad la confundimos con la palabra responsabilidad. Nunca la Biblia, aunque use esa palabra, o aunque los traductores nos hayan puesto esa palabra, porque estoy seguro que no es la palabra que quiere decir en hebreo, la misma que la palabra culpa nos transmite en español, nunca hay un concepto en la Biblia de culpabilidad, como nosotros lo manejamos o lo interpretamos, sino la Biblia cuando habla de culpa habla de responsabilidad, y eso es muy distinto, porque la culpa yo no puedo hacer nada ya yo hice algo y me equivoqué y no puedo hacer nada para enmendarlo, pero la responsabilidad es un concepto distinto. Porque la responsabilidad me lleva a decir que cada una de las cosas que yo vivo en esta vida han sido el producto de mis decisiones, de mis elecciones. Entonces, hablando de la Biblia, por ejemplo, Romanos 6:23, no lo busque. Es muy famoso, ahorita se va a acordar de ello. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos genera a nosotros
sentimientos encontrados. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Hay un ejemplo de liderazgo tan tremendo ahí, ¿verdad? O de cómo empezar. Señalar lo negativo de primero y señalar lo positivo de segundo, para que eso sea el mensaje que quede. Pero muchas veces nosotros nos quedamos con el primer mensaje: la paga del pecado es muerte. La culpabilidad me llega a vivir en desesperanza, hermanos. No se puede hacer nada. Y lamentablemente aquellos que viven en culpabilidad, ni siquiera el sacrificio del Señor Jesús, y óigame lo que le estoy diciendo, porque esas son palabras muy, pero muy fuertes. Ni siquiera para aquel que se vive culpabilizando, ni siquiera el sacrificio de Jesús le sirve. Es más, estamos pecando contra el sacrificio de Jesús. Lo estamos anulando, lo estamos menospreciando. Y claro, muchas veces es por falta de información. En cambio, la responsabilidad me dice: sí, es verdad, yo he pecado. Y es verdad, el pecado me ha provocado a muerte. Muchas veces en mis finanzas, en la familia, en muchas áreas. Y lo reconoce. Pero la responsabilidad dice: también yo puedo hacer algo para cambiar eso, ¿verdad? Y eso es una buena nueva para usted hoy. Espero yo que sea una buena nueva para usted, porque Dios quiere que usted viva una vida libre de culpa. Aquel que vive una vida sin culpabilidades tiene un gran porcentaje de probabilidad de alcanzar su potencial, de desarrollar su potencial, versus que aquel que todo el tiempo está culpabilizándose. Porque aquel que vive una vida sin culpas pensará: me equivoqué, fallé, pero aprendí. Y entonces podrá aprender de sus errores y seguirá viviendo. Es decir, sus errores no lo van a definir a él como persona. Pero aquel que vive con culpa piensa: yo soy malo. ¿Por qué? Porque me equivoqué en el pasado. Muchas veces esta conducta nosotros la hemos marcado en la casa. El niño o el muchachito molesta o dice algo: ay, es que vos siempre estás molestando, le dice uno al niño. Es que nunca haces caso. Y los estamos marcando para sentirse culpables. Yo no sé cómo lo corregían a usted. A mí, con la Biblia y un cincho, una paleta, un cuchillo, un desarmador. No, ese ya es exageración. Yo recuerdo a mi papá, sacaba la Biblia. Usted ahora lo ve bien tranquilo, ¿verdad? Así, tan lindo el hermano Vlad, y me dijeron a mí: ¿usted por qué no creció con él? No, mi papá es bien lindo, hermanos. Ay, yo no sé si estoy predicando, sacando mis amarguras con usted, pero bueno, no sé cómo usted fue criado, pero estoy seguro que había mucha culpabilidad en cómo se le crió. Eso estoy seguro. Yo estoy seguro. Es que de plano no me ama y por eso no hace. O sea, cuando la vida cuando mire, es que ahorita me está viniendo algo. Mire, pues, cuando nosotros somos personas demasiado condicionales: sí te amo, pero si te comportas de tal manera, si tú eres bueno conmigo, yo seré bueno contigo, pero si tú eres mala conmigo o malo conmigo, entonces yo voy a ser malo contigo. Yo no sé si usted ha vivido así. Yo no sé si para usted es posible pensar que si alguien lo trata mal, si el marido llega y lo trata mal a usted con una sonrisa y con todo el corazón así bien contento, servirle: sí, mi amorcito lindo, usted es un campeón victorioso, cómase sus frijolitos, aquí está papadito lindo, mi vida.
Usted sabe que eso no, porque si el marido ya trompudo, y usted pensará, ¿y este? Porque viene trompudo, saber ni qué pasó allá afuera y con uno se viene a desquitar. Hijo, el diablo es. ¿Verdad? Cuando somos condicionales, es decir, que tratamos como nos tratan, seguramente fuimos creados con culpabilidad. Yo quiero que usted revise eso hoy, porque yo quiero darle la clave a usted. 3 claves que le quiero compartir, y en eso quiero invertir el tiempo que nos queda, en cómo vencer la culpabilidad. ¿Cómo vencer la culpabilidad? Ese es mi mensaje hoy. Bueno, mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Punto número 1, diría Carlos Elizalde. Punto número 1, todavía la tengo muy presente. 6, 7 de Gálatas y 8. Dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. ¿Y cómo piensa la gente que puede burlarse de Dios? Pensando en que no nos van a alcanzar nuestras siembras. Quiere decir entonces, o dice de esta manera, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el verso 8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Punto número 1, hermano. Tenemos que entender el sistema bajo el cual nosotros vivimos. ¿Y cuál es ese sistema? Es un sistema de justicia divina, no humana, en la cual el hombre ciega, recoge lo que ha sembrado. Nuevamente y con mucho respeto y temor y temblor, yo me permito dirigirle a usted, parece carta, ¿verdad? Yo me dirijo a usted para decirle que todo lo que usted está viviendo hoy es el producto de sus siembras de ayer. Todo. Como dicen en Venezuela, que hoy están en referéndum, absolutamente todo, hermano. Así dicen, ¿verdad? Ellos no dicen absolutamente, sino absolutamente, dice en Venezuela. No dicen aceptar, sino aceptar, dicen. Y cuando yo le pregunté menos, ay, ¿por qué dicen así? Ustedes son los que dicen mal, me dijo. Va pues. Vencer el mal con el bien con el mal con el bien, pensé yo. El punto es que vivimos en un sistema de siembra y cosecha. ¿Por qué normalmente tenemos culpabilidad? Con respecto de Dios, lo voy a enfocar en 3 puntos, en 3 formas. Con respecto de Dios, porque le hemos fallado, porque hemos pecado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí, hermano? Ahí a Dios no le podemos pagar, no le podemos restituir, no nos queda más que humillarnos. Con respecto a nosotros mismos, es que sería el segundo punto, o la segunda culpabilidad, la segunda razón de tener culpabilidad, porque nos hemos fallado de igual manera, ¿verdad? Y nos hemos herido a nosotros mismos con nuestras malas decisiones, pero estos 2 son mínimos comparados con la culpabilidad que uno tiene muchas veces por fallarle al prójimo. Adiós, Yoli, que te vaya bien. Perdona, Yoli, no me pude resistir. Perdóname, ya me entró culpabilidad. Era para demostrar el punto, hermanos. Es con el prójimo, ya vio. Dentro de 3 días voy a estar pensando yo ya se puede usted imaginar, no le hubiera hecho eso yo a Yoli. ¿Ya vio cómo si era para ilustrar el punto? Gracias, Padre, todo era para bien. O sea, el tercer punto es, uno tiene culpabilidad cuando uno se da cuenta de que le falló al prójimo, y esas casi son imposibles de sacarse de encima. Ahora, ¿cómo componemos con Dios? Nos arrepentimos, con nosotros tomamos mejores decisiones, pero ¿cómo hacemos nosotros para componerlo con el prójimo? Número 1, hermano, entienda el sistema. ¿Qué le estoy tratando de decir?
No voy a agarrar su Biblia ni me la voy a tirar. Si trajo tomates o piedras no me la voy a tirar. Pero ahorita le voy a decir algo que va a sonar blasfemo. Va a predicar una herejía ahorita, pero ahí le va. Las personas a quienes nosotros dañamos y por quienes sentimos culpabilidad estaban cosechando. Yo fui nada más el verdugo. Eso es lo que tenemos que entender primero. Acuérdense que estamos hablando de responsabilidad en lugar de culpabilidad. Ahorita me explico. Porque pareciera ser que yo le estoy diciendo, si yo dañé a alguien se lo había ganado él. Dice uno, ¿verdad? Pero es un punto importante de entender, hermano. Porque vivimos en un sistema de justicia. El problema es que cuando yo soy verdugo, estoy sembrando yo. Así que no se ponga tan alegre, porque todo lo que usted hizo por dañar a alguien más, aunque usted no hubiera querido, aunque no fuera su intención o lo que fuera, usted lo va a cosechar muchas veces más aumentado. Así que no se alegre todavía, pero es importante entender, mi querido hermano, que esa persona a quien usted dañó y a quien usted falló no era completamente inocente. Eso es lo que estoy tratando de decir. Uno tiene que entender eso. Uno fue un verdugo. Y claro, el mensaje de la Biblia, para aquellos que no quiero que usted se vaya de este recinto pensando, wow, yo soy verdugo del Señor, ¿verdad? No. Porque el mensaje de la Biblia es a aprender a no ser verdugos, amar al prójimo. Es el mensaje de la Biblia. Pero uno muchas veces sirve. Por ejemplo, ¿no le ha pasado a usted que de pronto usted... ¿Sabe qué? Voy a usar el ejemplo de ahorita. Porque fue sin querer, de verdad. Yo no... Ya me estoy justificando. ¿Qué hice yo con Yoli? ¿Qué hice yo? La avergoncé. Tengo que admitir mi pecado. Y no fue queriendo, hermano. Fue así. Adiós, yo no me pude. ¿No? La avergoncé. ¿Qué sembré yo para mí? Que alguien me avergüence. Ahorita que salga le voy a pedir perdón. Ya no quiero predicar. Pero ella estaba cosechando. Quizás se avergonzó a una persona en frente de la persona. Y mire lo que vino a cosechar. Lo peor de todo es que yo sembré, ¿ah? Eso es lo que menos me está gustando. No sé si me logro explicar, hermano. Tenemos que entender el sistema de Dios para salir de la culpabilidad. Número 2. Vaya que solo son 3. Y ya no voy a poner más ejemplos en vivo, hermanos. Miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. ¿Sabe qué pasó ahí? ¿Sabe qué pasó? David no fue a la guerra un día. Salió al techo de su casa y vio a una mujer que se estaba bañando. Pero las mujeres de aquel tiempo eran bien raras, hermano. No se bañaban con ropa como ahora. Se estaba bañando desnuda. Yo no sé por qué estaba pensando la mujer. Se estaba bañando. Y David la vio. Y no manejó bien el asunto. En lugar de decir, te reprendo, Satanás, se le quedó viendo. Y empezó a tener ideas, empezó a tener diálogos internos. ¿Y quién es esa muchacha? Es Betsabé, la mujer de Urías. Y la Biblia dice que cuando una mujer es de alguien más, esa mujer está prohibida para mí, so pena de muerte. Cuando una mujer está casada con alguien más, es una mujer prohibida. Mientras no esté casada, no es prohibida. Pero esos son otros 20 pesos y es una charla para jóvenes, que otro día vamos a dar. Pero la mujer casada es prohibida.
Así que esa canción que dice, las mujeres dicen que el hombre casado sale más bueno, esa es demoníaca, hermano. En mi casa no se ve eso. La oí en la casa de uno de los hermanos de mi equipo. No voy a decir a cuál para no avergonzarlo. Si no, sigo sembrando, ya no quiero sembrar esas cosas. Bueno, pero el punto es que la manda a traer, tiene relaciones sexuales con ella, la señora resulta embarazada de David, y no contento con eso, decide no confesar su pecado, sino decide taparle el ojo al macho, y manda a llamar al marido, que el marido está peleando una batalla de él. El marido Urías está peleando una batalla de David, y lo manda a llamar. Y le dice, mira vos, bien, yo no sé, pero no quiero juzgar mal a David, porque era un hombre conforme al corazón de Dios, pero aquí sí se peló, hermanos, aquí sí se peló. Y entonces así bien, mira vos, y contame cómo va la batalla. No, pues fíjate que sí, que no, y que esto, y las cosas van así, van asá, y... bueno, entonces, ¿sabes qué? Desciende a tu casa, anda a dormir con tu mujer, y me dijo... ¿Sabe qué estaba tratando de decirles? Como aquellos hermanos que se casan en enero y ya en julio nace la criatura. Ay, fue 6-7 mesino, dicen. Estaba tratando de taparle el ojo al macho. ¿Verdad? Fue 6 mesino. Un hermano dando su testimonio, dice que llegó ya grande a la casa de sus papás y vio cuando se casaron los papás y ¿sabes cuál fue mi descubrimiento? Me dijo. ¿Cuál fue tu descubrimiento? Le digo, que yo fui 3 mesino, me dijo. Está buena la cosa, se están riendo, ¿eh? Bueno, pero yo tengo que terminar, así que no me estén interrumpiendo. Pero el hombre era un hombre justo, dijo, ¿cómo yo voy a bajar a dormir con mi mujer si mis hermanos, dice, están allá que se los está llevando Cushpico? Dice, no, yo no voy a hacer, y se queda a dormir en una grada usted ahí en la puerta de la entrada de la casa del rey. Y se lo dicen a David. David tenía bien orquestado la cosa, se lo dicen a David, y entonces David dice, y va otra noche. Y el otro hace lo mismo 2 noches seguidas. Entonces dice, no, a este no le puedo inculpar al bebé a este. ¿Sabes qué? Escribe una carta y se la da a Urías. Y en esa carta va la sentencia de muerte de Urías. Y le dice, querido Joab era primo de David, haceme la campaña. Pone el portador de esa carta, Urías, en el centro de la batalla, y cuando él esté ahí en los meros camotazos, se retiran de él para que él muera. ¿Qué tal? Su cartita así, un suimel así, ¿verdad? Y eso sucede, y Urías muere. Como soy bien macho, estaba tapándole el ojo al macho. Y entonces dice, pero a Jehová le pareció el asunto desagradable. Y entonces en el capítulo 12 le envía un profeta. Y el profeta entra, miramos, fíjate que habían dos tipos. Uno que tenía un montón de ovejas y uno que tenía solo una ovejita. Ajá, dice David, sí, contame, papá. Y entonces el que tenía un montón de ovejas recibió un invitado y lo quería agradar, pero en lugar de agarrar de sus ovejas, fue y le arrebató la ovejita al otro y la mató y se la comió. Y David se pone, mire, pero para balazos, dice, el que hizo eso es reo de muerte, dice, así se levanta eufórico, así como estoy ahorita por haberle avergonzado a Yoli, y eufórico se levanta y dice, ¡fuera! Perdón, Gabriela, se me olvida que está Gabriela aquí. Si no estuviera, le gritaba para que usted se despertara. Pero el punto es que muera. Y el profeta le dice, ese hombre sos vos, le dice. Y David, como Condorito, va de espalda, se va. Yo no sé si usted vio los chistes de Condorito. Y entonces dice estas palabras: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, mire cómo es Dios, pecado de muerte,
pecado de muerte, no fue cualquier pecadito, no fue con el que me eché yo ahorita, que cancelo, que en algún momento me tendría que avergonzar. No, fue pecado de muerte, ve, como le dijo Natalia el otro día a la hermana Santa, pórtate bien, o le hace usted. Digo yo, ya no voy a dejar que se junte con Santa, ¿sabe ni qué le está enseñando ella? Y hoy en la mañana me lo cuenta riéndose usted. Y también le dije, pórtate bien, y hace la mano así usted. Ay no, Dios santo, tal vez ahí lo estoy cosechando yo lo que hice ahorita con Yoli, pero el punto, mis queridos hermanos, es hay que reconocer el daño. David nos enseña eso. He pecado, dijo. Queridos hermanos, el mejor amigo de la culpabilidad, el mejor amigo de la culpabilidad son las justificaciones que nosotros tenemos continuamente en mi mente. Es que yo no voy a la célula porque el líder no predica bien. Es que yo no voy a tratar bien al marido porque tal cosa. Las justificaciones. Óigame lo que le voy a decir. Cuando uno se justifica, Jesús dice a sí mismo, ¿verdad? Cuando uno se justifica a sí mismo, Jesús dice, este no me necesita. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, si alguno peca, tenemos para con el Padre abogado, a Jesucristo el justo, dice. Pero cuando alguien está continuamente justificándose, y recuerde que yo no le estoy hablando aquí de justificarse ante los demás, aunque también, pero yo le estoy hablando aquí de justificarse mentalmente usted. Todo el tiempo uno se está justificando mentalmente, todo el tiempo uno está evitando decir, ¿por qué me pasa esto? De plano fue algo que dice, no, uno dice, fue porque tal, uno se fija en los verdugos. Uno se fija en los verdugos, pero no se fija en uno mismo. Ese es el problema de la justificación. Tengo que aprender a reconocer los daños que he hecho. Ahora, yo solo le quiero dar una clavecita aquí que está en Romanos capítulo 7 versículo 19. No lo busque, léalo conmigo en las pantallas ahí. Dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Le voy a dar una clave. Y la clave ya en lenguaje nuestro sencillo es, soy un hijo de Dios. Yo no soy malo. Soy un hijo de Dios lavado. No soy malo. Yo quiero que usted se lleve eso en su mente. No soy malo. Usted no es malo. Usted no es malo. Es que ese es el problema de lo que estamos hablando. Entonces, porque uno dice, de verdad que yo me hice algo malo. Pero el hecho de hacer algo malo no significa que yo sea eso. Ese es el problema de la culpabilidad. Entonces me están definiendo mis actitudes o mis acciones. Y yo me defino, y usted también, por lo que Dios dice de usted. Entonces, usted no es malo. Su comportamiento ha sido malo. Su comportamiento ha sido erróneo, pero usted no es malo, hermano. Usted fue malo, claro. Pero un día Jesús vino a su corazón y lo cambió. Lo pasó de ser malo a ser un hijo. Por eso que nosotros tenemos que predicar el mensaje. Ahora, un hijo que toma malas decisiones, pero igual hijo, ya no va camino al infierno uno, sino uno va al cielo. Claro, uno se equivoca, pero uno va al cielo, hermano, y de eso estamos hablando, de tomar responsabilidad. Entonces, número 2, reconozca los daños que usted ha hecho y esté dispuesto a tomar la actitud de David. Yo he pecado.
Las justificaciones que traemos a la mente. ¿Por qué no hiciste tal cosa? ¿Por qué estás viviendo eso? ¿Por qué está pasando? Y uno se lo empieza a justificar aquí en la mente. Eso es nuestro peor enemigo. Y número 3. Y aquí me quiero auxiliar de Jetro. En Éxodo capítulo 18. Quiero hablar de Jetro un ratito. Itro se dice en hebreo. Mira lo que dice ahí. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. No se ría de la figura que viene, pero Jetro era un brujo, era un hechicero. Dice la Biblia que era un sacerdote de Madián. Y no piense usted que era un sacerdote del Señor testificando en Madián. No, porque los madianitas eran un pueblo de hechiceros. Por eso fueron borrados de la faz de la tierra. ¿Se acuerda usted de otro hechicero que se llamaba Balaam? Ese está en el libro de Números. Ese era madianita también. Pero este era el tatascán de los hechiceros. Este era un hechicero, top hechicero. Y los hechiceros causan daño, hermano. Por eso la Biblia detesta y pone el pecado de la hechicería como un pecado de muerte. Y por eso, hermano, ni siquiera deberíamos intentar nosotros de manipular a las personas a que se comportaran como nosotros pensamos que se debían de comportar. Porque caemos en ser hechiceros. Pues este era un hechicero consumado. Hechicero de primera. Que le salían los conjuros. Era poderoso, hermano. Se cree incluso que hasta estuvo en la corte de Faraón antes de que Moisés fuera echado. Y fue el que los enseñó a los brujos de Faraón a tirar las varas y que se convirtieran en culebras. Un señor hechicero. Un día llegó Moisés y se lo llevó a vivir porque vio que Dios estaba con Moisés, pero no dejó de ser hechicero. Y todo el tiempo que estuvo ahí, al siervo de Dios lo menospreció y lo mandó a cuidar sus ovejas. Y Moisés obedientemente fue a cuidar las ovejas. Luego Moisés, 40 años ahí, y Moisés salió Moisés a rescatar al pueblo. Y dice aquí que oyó lo que Dios había hecho, oyó del Mar Rojo, oyó de las 10 plagas y dijo, wow. Y mire que sigue diciendo el versículo 9. Se alegró Jetro de todo el bien que el Señor había hecho a Israel al librarlo de la mano de los egipcios. Mire, esa palabra se alegró es un cambio de la actitud que él tenía. Aquí hay un cambio en él, aquí hay un reconocimiento en el versículo 10. Entonces Jetro dijo, bendito sea el Señor. Óigame, hasta este entonces yo entendí que lo que él estaba haciendo aquí es que se estaba convirtiendo al Dios de Israel. Bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Él está hablando con Moisés. Versículo 11. Ahora sé, pero mire esta declaración que hace Jetro. Ahora sé que Jehová o que el Señor es más grande que todos los dioses. Él lo entendió allí, él se está convirtiendo allí. Antes era pagano, servía a muchos otros dioses, pero ahora él sabía que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro Moisés delante de Dios. El hecho de que Aarón, el sacerdote, llegara a comer quiere decir que se estaba convirtiendo y el sacerdote le estaba haciendo la oración. Cuando le aceptó el sacrificio, le estaba haciendo la oración. Este hombre reconoció sus daños. Pero no se queda ahí, porque aquí viene la tercera cosa. Reparar. Le iba a traer una taza y si la tirara aquí y le iba a pedir que me la reparara.
para que usted viera, pero el mensaje es que sí se pueda reparar. No quería dejarle el mensaje de que no se pudiera reparar algo. Reparar. ¿Y cómo reparó este hombre? Después del día de conversión que tuvo, después del momento tan sublime que él pasó, después de ese momento, mi querido hermano, al otro día Moisés agarra su silla y se va al lugar más alto y se sienta, dice la Biblia, que se sienta a juzgar, y empezó a juzgar a las 6 de la mañana, empezó, y le venían casos, y a Moisés se le dormían las nachas, entonces se paraba a ratitos, ¿verdad? Y hacía los ejercicios para que uno se le despierte en las nachas, y luego se volvía a sentar otra vez, y se pasó, dice que se pasó todo el día en eso. Y Jetro, que estaba prendido de la presencia del Señor, que estaba enamorado, Jetro estaba en su primer amor, estaba viendo cómo Moisés se paraba, se sentaba, ni comió Moisés. Y entonces lo agarra, pero ya no como antes, hermano, ya no como antes, y lo llama. Vení papadito. Me imagino el suegro, ¿verdad? Mi suegro es buena onda, gracias a Dios. La llama, vení para acá. Y le dice, está mal lo que estás haciendo, vas a desfallecer tú y todo este pueblo. Y le da un consejo que se practicó en Israel como 800 años. Le dice, no, organízate. Y le da, y mire, ahora, ¿qué había hecho él al prójimo? Había hecho mucho daño, pero ahora, ¿qué estaba haciendo? Ahora lo estaba reparando, porque ahora el beneficiario iba a ser el pueblo de Israel. Hermano, termino con esto. Por eso, si tú quieres salir adelante y ser libre de la culpa, no te quedes con entender el sistema de Dios, ni te quedes con reconocer, buscar el arrepentimiento. Procura reparar. ¿Y cómo reparas? Ay, hermano, ¿cómo reparas a otros? Si le hiciste daño a gente que ya no está contigo, pues si está contigo, busca y pide perdón, por supuesto, eso es muy válido, pero eso no te exime de reparar. Jetro le reparó a otro pueblo. ¿Cómo reparas? Estoy seguro, entendiendo las Escrituras con el entendimiento que hoy tengo. Óigame lo que le voy a decir. Estoy seguro que el Señor Jesús, cuando nos envió a discipular a otros, era para darnos la oportunidad de reparar. Estoy seguro de eso, hermano. Así que no te resistas a compartir tu fe con otros, porque estás teniendo una oportunidad de reparar el mal que has hecho, y la culpa se te va a ir. Dios te la va a quitar. Dios te la va a quitar. O sea que nosotros no testificamos, no estamos. Yo cuando entendí eso, mi querido hermano, ¿por qué el Señor Jesús no hizo una convocatoria masiva? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se regresó al cielo? ¿Por qué no se quedó él viviendo en la tierra y él mismo hizo todo el trabajo de ganar a otras personas y de discipularlas? ¿Por qué no se quedó él organizando? Sino que, mire, es que no tiene lógica. Se fue. 40 días después de consumada la obra, se fue. Pero eso sí, a los que había preparado 3 años le quedó 40 días para decirle, ustedes vayan y hagan cosas mayores. Así como dice este versículo. De cierto, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo le quiero decir algo, hermano. Yo estoy esperando que esa palabra se cumpla en mi vida. Yo quiero hacer obras mayores que Jesús. Pero ¿sabe cuál es la clave? La clave es que van a pasar cuando yo esté reparando.
No cuando yo estoy orando. No cuando yo estoy ayunando, y es bueno ayunar, y la otra semana le invito a venir ayunado. No cuando yo estoy tocando arriba. No cuando estoy predicando. No cuando estoy sirviendo. Bueno, cuando estoy sirviendo tal vez sí, ¿verdad? Sino es cuando estoy reparando. ¿Por qué? Porque la gente a la que yo le voy a reparar no tiene la esperanza que yo tengo.